En Teatro Carolina estamos deseando volver a compartir momentos mágicos con todos vosotros y disfrutar de nuevo de nuestros infantiles, nuestras impros, la comedia, la música. Te esperamos muy pronto. ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenquí. ¿Cuántas son las cosas que yo... ¿Cómo te llamas? Me llamo Quiteria Muñoz. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? Mi primer contacto con una disciplina artística fue de muy pequeña, cuando mi padre me regaló mi primera guitarra con solo 5 añitos. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es la voz. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? En mi casa se escuchaba música de todo tipo, sobre todo músicas del mundo. Country, jazz, música árabe, música india. Había un poco de todo. ¿Qué música escuchabas de pequeño? Yo de pequeña pues tenía la influencia de la música clásica por el conservatorio, pero también me gustaba mucho participar de la música que se escuchaba en mi familia y que ya he dicho anteriormente. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? Mis padres siempre me animaron a hacer cualquier actividad artística y de hecho me apuntaron a ballet, manualidades, guitarra, piano, danza contemporánea, o sea que hice un poco de todo. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Me llevaban a todo tipo de espectáculos y conciertos. Es algo que siempre ha estado muy presente en mi familia. Aunque el niño sea pequeño, hay que empezar desde nada, desde que empieza a tener uso de razón, porque luego es muy difícil acostumbrar a los niños al ritual que supone estar atento en un concierto. Así que sí, desde muy muy pequeña me llevaban a todo tipo de espectáculos. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues de mayor quiero ser cantante y tengo la suerte de serlo ya o de intentar serlo ya. Así que solo tengo que seguir. ¿Reñías con tus hermanos? Sí, reñía con mis hermanas, somos 4 y esto da lugar a muchísimas riñas durante toda la infancia. Bueno, y alguna de mayor también. ¿Qué hacías durante el verano? Pues en el verano siempre he tenido la suerte de contar con 2 pueblos, el materno y el paterno. Así que mitad verano nos íbamos al pueblo paterno, que estaba en Guadalajara, una aldea pequeñísima entre campos de girasoles, y la otra mitad del verano nos íbamos al Pirineo aragonés, alta montaña, a un pueblo que se llama Panticosa. ¿Extrañas algo de tu niñez? Extraño muchas cosas de la niñez, pero una de ellas es el contacto diario con mi familia, con mis hermanas, que siempre hemos hecho música juntas, con mi padre también, y aprovechar cualquier excusa para sacar la guitarra o ponerse al piano y cantar juntos. Cuéntame tu mayor travesura. Pues a ver, travesuras he hecho muchas en esta vida, pero alguna sí confesable. Pues sería una vez que me fui a cantar un concierto a Madrid y después del concierto, con la euforia, nos fuimos a bailar y cuando llegamos al hotel de madrugada decidí cambiar todos los utensilios y mobiliarios del hotel de sitio. Bueno, pensaba que quedaba mejor así. Pues no sé, la maceta la cogí del hall del hotel y la subí al segundo piso, cambié todos los carteles, cambié, bueno,
lo cambié todo. Y al día siguiente me cayó una buena. Pero bueno, me río cada vez que me acuerdo. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Bueno, pues en mi tiempo libre hago muchas cosas, pero se mezcla bastante con mi trabajo, puesto que me gusta mucho mi trabajo y que es cantar. Entonces muchas veces en mi tiempo libre pues sigo cantando, sigo tocando, de otra manera, claro, de manera más relajada, pero sigo haciendo música. También me gusta mucho leer, ver buenas películas y me gusta mucho hacer punto, o sea, con lana. No sé, esas cosas me gustan. Y ir con la bici también me gusta mucho. ¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? Lo mejor para mí en esta cuarentena, lo mejor está siendo el disponer de tiempo para hacer cosas que de normal no podía. Estudiar nuevas partituras, desempolvar la técnica del piano, que últimamente no podía estudiar mucho y ahora le estoy dando caña. Leer un montón. No sé, hacer esas cosas que nunca había podido hacer. Y lo peor está claro, yo creo que es común a todo el mundo, ¿no? No poder salir de casa, no ver a gente. Bueno, hay veces que se te caen, ¿no?, las paredes encima y necesitas un poco de aire. Pero bueno, a todos nos pasa. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? Yo recomendaría a todos esos niños y niñas a los que les gusta cualquier expresión artística que lo intenten, que lo prueben. Da igual el momento, hay que probar las cosas. A veces los niños son tímidos o no se atreven y yo les animaría a que lo probaran porque a lo mejor se convierte en su profesión, como me pasó a mí. ¿Qué le recomendarías a los padres y madres a cuyos hijos les interesen las actividades artísticas? Y a los padres y madres, pues yo les diría que estén atentos. Yo creo que esa es la clave, estar atento y ver qué le gusta a tu hijo, en qué destaca tu hijo y apoyarlo, porque a veces nos enfrascamos en las matemáticas y las matemáticas se les dan mal y le apunto a una academia y venga con las matemáticas, cuando a lo mejor dibuja de maravilla y no estoy prestando atención como padre en que dibuja muy bien. Entonces deberíamos estar más atentos y potenciar aquello que el niño demuestra interés. Y luego aparte todos conocen a sus hijos, pero, o sea que yo no voy a dar lecciones a nadie, pero a veces a los niños hay que guiarlos un poco al principio. No quiero decir obligarlos, pero bueno, ya me entendéis, guiar al niño. Es decir, muchas veces un niño al principio va a decir que no, por defecto, por desconocimiento. Pero hay que intentar probar al menos. Si no le gusta, luego siempre hay tiempo de desapuntarle. Pero al principio hay que forzar un poquito porque un niño no es conocedor de todas las artes artísticas, valga la redundancia. A mí mis padres me apuntaron a ballet. Obviamente duré 2 o 3 años y no me he dedicado a eso ni por asomo. Pero ahora de mayor me alegro de haber conocido el ballet. Lo mismo con la danza, lo mismo con la cerámica, con el macramé, todas esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo el primer día llorando que no quería ir. Y luego a la segunda clase me encantaba, aunque luego no me haya dedicado a ello. Así que, padres, recomiendo eso, estar muy atento. Si yo no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestarías? Bueno, si no me conocieras y me preguntaras quién soy, bueno, pues a ver, es complicado porque
la gente suele poner caras raras cuando le digo que me llamo Quiteria y soy soprano. Entonces, luego siempre tengo que explicarlo, ¿no? Pues nada, una chica que empezó a estudiar piano y canto, y guitarra, desde muy, muy, muy pequeña, y que, ha ido evolucionando hasta que ha podido dedicarse a ello, y que además quiere salir un poco de ese contexto del mundo clásico en el que siempre se nos mete, ¿no? Como esa disciplina pasada de moda, de abuelos, de horteras, ¿no? Y he intentado sacar un poco la música clásica de estos contextos y llevarla al público de toda clase. Por último, te planteamos un reto. Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Y nomino a Estíbaliz Ruiz y Natalia Perelló. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Saludos desde Matisse Club. Recuerden que cuando termine la crisis y el confinamiento les esperamos en Le Petit Matisse, todos los domingos por la mañana en Matisse Club. Espectáculos, teatro, música en directo, lo mejor para su familia y sus peques. Benvinguts a Valenquit.